Seguiremos aplicando la derivada de una integral indefinida. Y vamos a considerar esta función. F de x igual a la integral entre dos constantes x3 más x. Y aquí simplemente voy a escribir t a la 3 más t por e a la seno de t. Por dt. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la derivada de esa integral? Entonces que quede claro, oíganse bien, vean, nosotros conocemos muy bien lo siguiente, que si f de x es la integral entre a y g de x, de f de t por dt, entonces la derivada simplemente es la función evaluada en g de x por la derivada de g, que simplemente es g' de x. Eso es lo que nosotros conocemos, entonces vamos a aplicarlo. Entonces f' de x va a ser igual a la función, o sea, esta función evaluada en g de x. O sea, sería x3 más x al cubo más x3 más x que multiplica a e a la seno de x al cubo más x. Entonces que quede claro, hasta ahí es la función evaluada en g de x. Esta función evaluada en x3 más x. Esta función evaluada en x3 más x simplemente es x3 más x al cubo más x3 más x por e a la seno de x3 más x. Por g'. ¿Y g' cuánto vale? Por g'. G' vale la derivada de x3 más x, que es 3x al cuadrado más 1. Esa es la derivada de esa integral indefinida. Vamos a calcular un segundo ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, voy a borrar ese, que quede muy claro. Espero que haya quedado bien claro ese ejemplo. El segundo, ¿cuál es la derivada de la integral entre 0 y x a la cuarta de la raíz de 1 más coseno de t más seno de t al cuadrado? Entonces que quede claro, ahí no es fácil calcular la integral, en el que acabé de borrar tampoco. Entonces aquí, para calcular la derivada de esa integral indefinida, hay que aplicar el teorema. Ahí está el teorema. La derivada es la función evaluada en el ángulo por la derivada del ángulo. O sea que la derivada de esta función simplemente va a ser la función, que quede muy claro, la función evaluada en x4. O sea, sería 1 más coseno de t, pero t vale x4, más el seno de x4 al cuadrado y por la derivada de g, o sea, simplemente por 4x3. Y ahí tengo un segundo ejemplo de la derivada de una integral. Bueno, vámonos con otro ejemplo, el tercero. Si yo tengo f de x igual a integral entre 2 y x e a la x, y aquí escribo logaritmo natural de t a la 6 más 1 por dt. Esta integral, pues, la primitiva es difícil. Entonces simplemente, ¿cómo la derivan? Aplicando el teorema. Entonces, ¿la derivada cuál es? La derivada de la función simplemente es la función evaluada en g de x. O sea, x e a la x a la 6 más 1. Esa es la función evaluada en g de x. La función evaluada en g de x por la derivada interna, o sea, por la derivada de g. ¿Cuál es la derivada de g? Es la derivada de un producto. E a la x más x e a la x.
Ahora que quede claro, si uno puede calcular la integral, calcula la integral y se acabó el problema. Y después de calcular la integral, pues, deriva. Bueno, ejemplo número 4. Entre 3 y x a la 6 de t por dt. Que quede muy claro que esta que sea f de x. Entonces, ahí, ¿cómo calculan la derivada? Pues la derivada es muy sencilla, ¿no? La derivada simplemente es la función evaluada en x a la 6 por la derivada de x a la 6, que es 6x a la 5. ¿Cómo quien dice este 6x a la 6 por x a la 5 es x a la 11? Esa es una forma, aplicando el teorema, pero yo puedo calcular la integral. ¿Cómo se calcula la integral? La integral simplemente es t2 sobre 2 entre c3 y x a la 6. ¿Cómo quien dice esto es x a la 12 sobre 2 menos 9 medios? Este es el valor de la integral. 2 por 6, 12 medios menos, evaluado en 3, 9 medios. Y ahora, ¿cuál es la derivada? Entonces, ahí se puede calcular de dos formas. ¿Cuál es la derivada? Entonces, 12 x a la 11 sobre 2 más 0, como quien dice 6x a la 11. Pero cuando no se pueda calcular la integral, que es casi siempre en la práctica, hay que aplicar el teorema.